Bien, veremos ahora lo que es el principio de Pascal. Este principio es una ley que precisamente por eso lleva el nombre de Pascal. La hizo el físico matemático Blaise Pascal. Fue quien, digamos, la postuló. Y lo que dice es que el incremento de la presión aplicada a una superficie de un fluido incompresible, es decir, que no se podría comprimir, entonces tiene que irse hacia algún otro lado, lo que comprimas. Contenido en un recipiente indeformable, es decir, que el recipiente con la presión no se expanda, no reviente, etc., va a transmitir toda esa presión hacia otro lugar. ¿Dónde vemos esto? Este principio se ve sobre todo en las prensas hidráulicas. Cuando tú vas, por ejemplo, no sé, a una llantera, un taller mecánico, normalmente si te fijas tiene una pequeña palanca en un muro o a veces es un botón donde es una prensa donde presionan. Aquí, digamos, hay una ligera presión. Aquí. Es más sencillo presionar esto. Y lo que dice el principio de Pascal es que la fuerza que se aplica aquí se distribuye de forma uniforme aunque sea más grande el otro pistón. ¿Sí? O sea, nos ayuda a multiplicar a través de un fluido, de un líquido. Normalmente se usa agua, aunque en las prensas hidráulicas se suele utilizar aceite porque es más denso y eso nos da una mayor presión. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que se empuja aquí, lo que se recorre aquí, es lo mismo en distancia que se va a recorrer acá. Eso es lo que nos dice este principio. Otro donde lo aplicamos es, por ejemplo, en un exprimidor de jugos. Con la presión que tú aplicas, digamos, en la naranja, en la parte de arriba, en cada uno de los orificios de salida, sale con la misma presión. Por eso es que, digamos, se ve un solo chorro y no sale así como para todos lados. ¿Sí? O sea, lo que nos dice es que con la presión que se aplica al inicio, esa misma presión en cada uno de los puntos del pistón más grande vuelve a estar. Entonces podríamos decir que se multiplica, o sea, esta presión de aquí se multiplica en toda esta superficie. Ahora, esto obviamente tiene una fórmula, donde si hablamos de presión nos dice que la presión inicial o la presión 1 es igual a la presión 2, o sea, la presión con la que yo ejerza de este lado, aunque sea más pequeño, es igual que la del lado mayor y viceversa. La presión con la que yo ejerza del lado más grande va a ser igual en el lado menor. Y eso en cuanto fórmula se pone la fuerza mayor o del émbolo mayor entre el área mayor tiene que ser igual a la fuerza del émbolo menor entre el área menor. El émbolo son estos donde se hace la presión. Entonces este sería el émbolo menor porque es el más pequeño. Este es el émbolo mayor. ¿Ok? Estas fórmulas recuerden apuntarlas. Ahorita vamos a hacer sus despejes. ¿Ok? Entonces bien, los despejes serían de esta manera. Recuerden que la F es la fuerza del émbolo mayor. Entonces si yo busco la fuerza del émbolo mayor, esta va a pasar multiplicando. Entonces voy a tener fuerza por área mayor todo sobre área menor. Ahora, si yo busco el área mayor, el área mayor es fuerza mayor del émbolo mayor por el área del émbolo menor entre fuerza del émbolo menor. ¿Ok? Y si busco, esto es lo del mayor, acuérdense, en mayúsculas es el mayor, y si yo busco del émbolo menor, la fuerza del émbolo menor es igual a fuerza del émbolo mayor por el área del émbolo menor entre el área del mayor. ¿Ok? Se dan cuenta, esta pues pasa multiplicando. ¿Sí? Y si lo que busco es el área,
el área va a ser igual a fuerza del émbolo menor por área del émbolo mayor entre fuerza del émbolo mayor. Vean, es esta área. Si esta es la que quiero, esta es la fuerza menor. Voy a hacer así como curvita. Esta es la fuerza menor, el área mayor, la fuerza mayor. ¿Okay? Recuerden tomarle foto, hacer los apuntes. Por allí estuve revisando algunas tareas de la semana pasada. Que los errores son aquí, en las fórmulas. Y son errores en las fórmulas porque no están haciendo su formulario. Entonces es importante, pausa el video, copia el formulario, tenlo a la mano para los problemas de este tema. Ahora vamos a hacer unos ejemplos donde, bueno, vamos a tener ejemplo de problemas del principio de Pascal. Dice qué fuerza se obtendrá en el émbolo mayor. Si te fijas, esto es lo importante, saber que me pregunta. Fuerza del émbolo mayor es la F mayúscula. ¿Ok? Entonces, ya que sé que me pregunta, puedo poner la fórmula, acuérdense. Fuerza sería fuerza del émbolo menor por el área del mayor entre área del menor. Esa es la fórmula. ¿Cómo supe? Porque aquí me está diciendo del mayor. Y esta es la fuerza del mayor. Dice en una prensa hidráulica cuya área es de 1.2 metros cuadrados. Voy a ir apuntando mis datos de una vez. El área mayor es 1.2 metros cuadrados. Dice cuando el émbolo menor, entonces a partir de aquí me va a hablar de lo menor. Dice, de área del émbolo menor es la A minúscula, 0.0025 metros cuadrados. Aplica una fuerza F minúscula porque es el émbolo menor de 250 newtons. Entonces lo que hago es sustituir las letras. F minúscula con F minúscula, es decir, aquí va 250. La fórmula dice que multiplique. Luego el área mayor es esta, 1.2 por 1.2. Y el área menor, la A minúscula, es 0.0025. Entonces voy a multiplicarlo de arriba. 250 por 1.2. Eso me da 300. Y esos 300 se dividen en lo de abajo. Acuérdense que abajo es 0.0025. Es bien importante escribir bien los números, prestar mucha atención, porque también esa es otra cosa de lo que vienen los errores. Una copia mal hecha del problema. Entonces háganlo con calma. 0.0025. Y me da 120.000. Entonces la fuerza mayor o la fuerza del émbolo mayor es de 120.000 newtons. Recuerden que la fuerza siempre se va a expresar en newtons. Vamos a hacer este otro ejemplo. Aquí nos dice ahora, el émbolo mayor de una prensa hidráulica ejerce una fuerza, estamos hablando del émbolo mayor, dense cuenta. Entonces cuando aquí me habla de una fuerza es la F mayúscula. ¿Okay? Entonces una fuerza de 850. Entonces la F mayúscula son 850 newtons. Dice, si sabemos que el émbolo menor, ahora me está hablando ya del émbolo menor, aplica una fuerza de 145 newtons, o sea, la fuerza menor, F minúscula, 145 newtons, y un área es el área menor, A minúscula, 0.015 metros cuadrados. Y me pregunta qué área ocupa el émbolo. Dense cuenta que entonces aquí me está hablando del émbolo mayor, vean.
área del émbolo mayor. La fórmula del área del émbolo mayor es área es igual a... Aquí me equivoqué, un segundito. Área es igual a fuerza mayor por el área menor entre fuerza del menor. Ok, esta es la fórmula. Entonces, ya que tengo la fórmula, pues sustituyo. Fuerza mayor son 850 por el área menor 0.015 y todo entre 145. Multiplico primero lo de arriba, 850 por 0.015 me da 12.75 entre 145. 0.087 0.087 metros cuadrados. Este es el área mayor. Vean que, o sea, no tiene que ser excesivamente grande, con que sea mayor que esta. 0.087 es mayor que 0.015. Y esa sería el área. Ahora, dice, este otro problema, dice, calcular la fuerza que se obtendrá en el émbolo menor. Entonces es la F minúscula. Y F minúscula es fuerza del émbolo mayor por área entre área del mayor. Dice, de una prensa hidráulica de área, acuérdense que estamos hablando del émbolo menor, entonces este es el área menor, 0.0201 metros cuadrados. Y luego me dice el émbolo mayor tiene un área, o sea el área mayor con la mayúscula, 0.89 metros cuadrados. Y la fuerza del mayor, F mayúscula, 250 newtons. Entonces sustituyo en la fórmula. F mayúscula es 250, el área del menor es 0.0201 y el área mayor es 0.89. Multiplico los de arriba, es decir, 250 por 0.0201 me da 5.025. 5.025 y eso lo voy a dividir entre 0.89 y me da 5.64. 5.64 newtons. Y esa es mi respuesta. ¿Ok? Tenemos aquí un siguiente problema. Nos pone el área del émbolo menor. El área del émbolo menor es igual a la fuerza menor por el área mayor entre la fuerza del mayor. Entonces vean, ya supe que me estaban preguntando, ¿no? Por eso es la A minúscula. Dice, el émbolo menor ejerce una fuerza de 34 newtons, o sea, la F minúscula son 34 newtons. El émbolo mayor una fuerza de F mayúscula 874 newtons y el área mayor es de 2.24 metros cuadrados. Sustituyo en la fórmula, fuerza menor es 34 por el área mayor 2.24, todo entre
la fuerza menor, que es de 34. Perdón, la fuerza mayor es aquí abajo. Aquí es la fuerza mayor. La fuerza mayor es 874. Multiplico primero lo de arriba antes de dividir. Esto incluso en la calculadora, primero hago la multiplicación de arriba, presiono el igual y luego escribo la división. 34 por 2.24, eso es igual a 76.16. Y eso va a ser entre 874 y me da 0.087. 0.087, como es área, es metros cuadrados. ¿Ok? Y así es como se resuelve. Bien importante utilizar estos 4 ejemplos. Si se fijan, fue uno de fuerza mayor, de área mayor, fuerza menor, área menor. Tienes los 4 despejes en ejemplos. La idea es que precisamente cuando hagas los ejercicios, pues puedas regresarte a los ejemplos y ver cómo se aplica la fórmula. Ahora sí, la tarea número 5. Esta tarea, recuerden, me baso en los ejercicios del libro, van a notar similitudes, pero no son exactamente los mismos. ¿Esto por qué? Porque la idea es hacerlos más sencillos. O sea, en el libro luego te piden que calcules el área primero y luego que hagas las divisiones. Yo lo simplifiqué al tema, únicamente con las fórmulas del tema, sin mezclar de otros temas. Entonces por eso es de que solo me baso del libro, más no son los ejercicios tal cual como están en el libro. Así que es importante que aquí pauses el video y los copies con calma. Recuerda, copias el problema 1, lo resuelves, copias el 2, lo resuelves, copias el 3, lo resuelves. ¿Sí? Son estos 3 problemas la tarea número 5. Bien.